¿Cómo están, chicos de segundo de secundaria? Hoy, como ya les había adelantado la semana anterior, vamos a entrar de lleno al tema que nos interesaba, ¿no? en esta segunda parte, que es el tema de formalización de proposiciones. Como siempre te digo, a pesar de que nosotros ya hemos llevado el curso el año pasado con la mayoría, yo trato de explicarlo de forma de como si estuviéramos de cero, ¿sí? Lo que necesitamos, y te lo he repetido, no es avanzar y avanzar con los temas, sino que tú puedas comprender, entender todos los temas que nosotros estamos tocando. Entonces, formalización. Hemos escuchado esa palabra muchas veces, formalizar. ¿Y qué es formalizar? Formalizar es algo simple, hacer formal algo. ¿Y qué es hacer formal? Vamos a ver. Formalizar es llevar del lenguaje verbal hacia el lenguaje matemático o simbólico. Entonces, yo digo que del lenguaje verbal o escrito, llevo del lenguaje verbal, lo llevo, ahí está mi flecha, lo llevo hacia el lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje verbal o escrito? Un texto. Un texto es un lenguaje verbal. Generalmente en los ejercicios de formalización voy a tener textos escritos, oraciones, proposiciones como las he venido conociendo. Luis es doctor y profesor. La ciudad de Piura es muy limpia y ordenada. El virus COVID-19 afectó a toda la población mundial. Eso es un lenguaje verbal, pero lenguaje simbólico o lenguaje formal, como también algunos le llaman, es un lenguaje en el cual ya no existe un texto propiamente dicho. Es cuando ese texto se ha transformado formalmente a símbolos o a un lenguaje matemático. Y esto te puede hacer recordar de repente al planteo de ecuaciones. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, en álgebra, planteo de ecuaciones, y decían o nos decían el doble de un número aumentado en 4 es igual a 20, fíjate que esto es un lenguaje verbal. Todo eso que está encerrado de rojo es un lenguaje verbal, es un lenguaje escrito. ¿Y cómo lo voy a llevar a un lenguaje simbólico? Simbólicamente lo vamos a representar mediante símbolos o signos matemáticos. Entonces, el doble de un número, yo podría decir, como yo no conozco ese número, 2x. Aumentado en 4, aumentado es suma, aumentado en 4, ahí está el doble de un número, aumentado en 4, es igual, aquí está el símbolo, es igual a 20. Y aquí dice lo mismo, fíjate, el doble de un número cualquiera, más 4 o aumentado en 4, es igual a 20. Esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero aquí está en lenguaje simbólico, matemático o de signos, mientras que acá está en un lenguaje escrito o verbal. Esa es la diferencia. Ahora, para la lógica va a ser un poco parecido al planteo de ecuaciones, ¿sí? Vamos a tomarlo ahí como algo parecido, salvando las distancias, claro. Pasos para formalizar. Para formalizar existen algunos pasos que nosotros vamos a tener que utilizar. Primero, determinamos si la proposición es simple o es compuesta. Claro, justamente es lo que hemos estado trabajando en las clases pasadas, si te das cuenta. Proposición simple o compuesta. Proposición simple o proposición compuesta. Por eso es que yo necesitaba que tú tengas en claro el tema de proposiciones simples y proposiciones compuestas. ¿Te das cuenta? Ahora,
Una vez que he determinado si la proposición es simple o compuesta, bueno, de ser compuesta, tenemos que separarla, porque si es simple, tiene una sola proposición, sería P. Sería una sola proposición, es facilísima de formalizar. Una sola variable. Pero en cambio, si ya es compuesta, la cosa se nos va complicando un poquito más. Porque dice aquí, de ser compuesta separamos la proposición en todas las proposiciones simples posibles. La semana pasada hicimos justamente el tema que era de separar. ¿Te das cuenta? Justamente la semana pasada hemos terminado este tema de separar proposiciones compuestas. También lo necesitábamos aquí. Entonces voy a tomar la proposición compuesta y la voy a separar en varias proposiciones simples. Una K, una K, una K. Asignamos a cada proposición simple una variable proposicional. Para la lógica, las variables que se van a utilizar son P, Q, R, S, T, U. Generalmente, ¿sí? Generalmente. Algunos autores utilizan otras. Sí, nosotros vamos a utilizar estas. P, Q, R, S, T. Para el álgebra utiliza X, Y, Z. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar de P hacia adelante. En minúsculas. Identificamos el conector lógico. También tarea de la semana anterior. Y lo representamos mediante su símbolo. También lo hemos hecho la semana anterior. Y si fuera necesario, utilizaremos los signos de agrupación para representar a los signos de puntuación. Vamos a utilizar los signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, para representar las comas, los puntos, punto seguido, punto aparte, todas estas cosas. ¿Sí? Veamos. Un ejemplo. Formalizar. Si los alumnos presentan puntualmente sus tareas, entonces tendrán buenas calificaciones. Aquí está, y te lo voy a poner otra vez, aquí está en un lenguaje verbal. ¿Y qué me piden? Que lo formalice. Me piden que lo formalice. Entonces, ¿qué tengo que recordar? El paso 1. ¿Cuál era el paso 1? Determinar si la proposición es simple o es compuesta. A ver, si los alumnos presentan puntualmente sus tareas, entonces, acá hay un conector, entonces tendrán buenas calificaciones. Una proposición, dos proposiciones, entonces esta es compuesta. Ya está el primer paso, determiné que es compuesta. Vamos con el segundo paso. Ahí tengo mi proposición. De ser compuesta, separamos la proposición en todas las proposiciones simples posibles. Ahora, fíjate que aquí yo tengo una proposición. Los alumnos presentan puntualmente sus tareas. Y aquí tengo otra proposición. Los alumnos tendrán buenas calificaciones. Entonces tengo dos proposiciones. Proposición 1. Los alumnos presentan puntualmente sus tareas. Proposición 2. Los alumnos tendrán buenas calificaciones. Y tengo dos proposiciones. Tengo dos proposiciones que se han generado de esta que está aquí. Mira que me ha quedado libre el sí y el entonces, que recuerda van a ser los conectores, porque si tú te das cuenta, esta es una causa y esta es una consecuencia, porque estamos trabajando con el conector entonces. Causa, consecuencia. Causa, consecuencia. ¿Sí? Causa-efecto, causa-consecuencia. Paso 3. Asignamos a cada proposición simple una variable proposicional. ¿Cuántas proposiciones simples habían? 2. Entonces vamos a trabajar con las dos primeras variables proposicionales. ¿Y cuáles son? Te dije que comenzábamos a partir de la P. P, Q, R, S. Por lo tanto, como son dos proposiciones, proposición 1, los alumnos presentan puntualmente sus tareas, y la proposición 2, los alumnos tendrán buenas calificaciones, por lo tanto, la primera proposición va a ser representada por P.
y la segunda proposición va a ser representada por Q. Aquí me voy a detener un momento. Para este ejemplo de acá, para este ejemplo de acá, el ejemplo es: si los alumnos presentan puntualmente sus tareas, entonces tendrán buenas calificaciones. Para este ejemplo, nosotros vamos a decir que P representa a la proposición 1. P representa la proposición 1. ¿Y cuál es la proposición 1? Los alumnos presentan puntualmente sus tareas. ¿Y cuál es la proposición 2? Que va a ser representada por la variable Q. Los alumnos tendrán buenas calificaciones. Perfecto. Siguiente paso. Identificamos el conector lógico y lo representamos mediante su símbolo. Esto es algo que también hicimos la semana anterior. ¿Cuál es el conector lógico? Proposición 1, proposición 2. ¿Cuál será el conector lógico? Ahí está, ¿ve? El implicador. ¿Y qué es el implicador? El entonces. ¿Por qué? ¿Qué había con el entonces? Una causa y había una consecuencia. Por eso es que yo me daba cuenta que estaba frente al implicador o al condicional. Y voy a poner aquí P. Voy a poner Q. Recuerda que P representa a la 1. A los alumnos representan puntualmente sus tareas. Y Q, los alumnos tendrán buenas calificaciones. Y el implicador, como ya lo sabes, que te lo he explicado en video y en clase Zoom de la semana anterior, el implicador, su símbolo es una flecha que va desde la causa y termina en la consecuencia, ¿sí? Desde la causa hasta la consecuencia. En este caso, desde la causa hasta la consecuencia. ¿Sí? De aquí parte hacia acá, como ustedes están mirándome al revés. Entonces, ahí está. Esta es la formalización correcta de la proposición: si los alumnos presentan puntualmente sus tareas, entonces tendrán buenas calificaciones. Si P, entonces Q. P, entonces Q. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora voy a enseñarte otro ejemplo donde tengo signos de puntuación. Si tú te das cuenta, me dice: Carlos es músico o profesor. Además, punto seguido, además le gusta jugar fútbol. ¿Cuántas proposiciones habrán ahí? A ver, Carlos es músico, es una. Carlos es profesor, 2. A Carlos le gusta jugar fútbol, serían 3 proposiciones. Por lo tanto, como tiene 3 proposiciones, tiene al conector O y tiene al conector además, que es una I, entonces de todas maneras va a ser una proposición compuesta. Por lo tanto, ahí están mis 3 proposiciones. Carlos es músico, o Carlos es profesor, y a Carlos le gusta jugar fútbol. 3 proposiciones. Proposición compuesta. ¿Qué variables voy a utilizar? Las 3 primeras: P, Q, R. Q y R. Entonces, P y Q. P, Q. Carlos es músico, Carlos es profesor. ¿Qué conector los une? El disyuntor. ¿Qué disyuntor? Incluyente. ¿Por qué? Porque puede ser músico, puede ser profesor, o puede ser músico y profesor a la vez, no hay problema. Recuerda que el incluyente incluía a los dos, y que el excluyente era cuando solamente podía ser uno de los dos. Entonces, también tengo el conjuntor, el además, que es igual que estuviera la I. Y puedo haber dicho: Carlos es músico o profesor y le gusta jugar fútbol. Era lo mismo. Ahí está.
la O incluyente y la I. Listo, ya está. Pero le falta algo. Claro, recuerda que el último paso decía que si fuera necesario tendría que utilizar los signos de agrupación como paréntesis para poder representar a los signos de puntuación. Fíjate, Carlos es músico o profesor y hay un punto. Y hay un punto aquí. Quiere decir que estos dos están en una sola idea. Por lo tanto, a estos dos les voy a poner paréntesis. Estos dos están en una sola idea, por lo tanto le pongo paréntesis. Y lo de acá queda ahí. P o Q y R. Y ya está formalizado. Eso es todo el trabajo de formalización. Entonces, hemos trabajado mucho lo que son proposiciones compuestas, proposiciones simples y luego el tipo de proposición compuestas para poder trabajar justamente con esta parte que es la formalización de proposiciones. Sí, chicos, esta semana tenemos clase Zoom y vamos a ir también reforzando esto de aquí. Recuerda que con el video lo puedes retroceder y verlo una y otra vez, ¿sí? Y cualquier duda me la preguntas en la clase Zoom. Muy bien, chicos, hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.